nombre es Lucía Rainero, pertenezco al Centro de Investigación y Formación Humanística de la UCAP y mi línea de investigación se ha enfocado en la historiografía del siglo XIX, en historia de las ideas políticas y últimamente en historia de la democracia en Venezuela, fundamentalmente en la primera mitad del siglo XIX. En el siglo XIX, una vez que se dan los acontecimientos de abril de 1810, pues inmediatamente se convoca a unas elecciones para diputados. Por supuesto, el pueblo no era todo el mundo en aquella época, sino simplemente una fracción de ese pueblo. Los hombres, que eran los que votaban, tenían que tener una serie de requisitos. Pero indiscutiblemente, a pesar de toda esa serie de requisitos que se exigían, por primera vez el pueblo venezolano era convocado a unas elecciones. En el siglo XIX, alcanzar el voto universal era indiscutiblemente un objetivo fundamental y se alcanza a mediados del siglo XIX de manera muy breve, porque después se vuelve a perder. Tendremos que esperar a mediados del siglo XX para que vuelva a conquistarse ese voto universal y además también el voto femenino, que es cuando verdaderamente podemos decir que hablamos entonces del voto universal como tal y por supuesto también el voto secreto. Hoy en día las elecciones no son únicamente un factor importante o principalísimo para hablar de una democracia. No solamente nos interesa la parte formal de las elecciones, sino que va mucho más allá. Por ejemplo, unas instituciones que sean sólidas, independientes, de manera que el individuo dentro de esa sociedad se sienta de alguna u otra manera protegido y al mismo tiempo también representado, que el bienestar de la población verdaderamente sea consecuencia de esa democracia. Si medimos y si ponemos entonces una nota, por ejemplo, del 1 al 10, pues yo considero que estamos en un 4, y quizás menos. ¿Por qué? Porque hay una serie de elementos que no se cumplen, una serie de requisitos indispensables que son necesarios para hablar de democracia. Entre ellos está la separación de poderes, las instituciones y el bienestar material de la población. No tenemos nada de eso actualmente. El militarismo tuvo que aparecer porque Venezuela sufrió una guerra de independencia de 10 años. ¿Y quién hizo esa guerra de independencia? Indiscutiblemente dirigida por militares. Inclusive el primer presidente de ese momento es Páez, y Páez era un militar. Claro, con unas tendencias civilistas, pero era un militar, era la persona que podía poner en orden, que más o menos arbitrar, pero los militares aparecen siempre como para decir vamos a poner orden en el momento que a ellos les parece que no está el orden que ellos creen que debe existir. El siglo XIX estuvo signado por ese militarismo, el siglo XX también y hoy en día también. Pero también hay una trayectoria civilista, es decir, es como si fuesen en paralelo, que en algún momento predomina una tendencia, en otro momento predomina otra. Por supuesto, la tendencia civilista siempre va a ser verdaderamente más democrática que la tendencia militarista, aunque no necesariamente debe ser así. Se han hecho una serie de encuestas a nivel nacional que indican que efectivamente la población venezolana está a favor de la democracia. La cuestión sería preguntarse qué entienden por democracia. Y los partidos políticos son fundamentales para la democracia. Es decir, porque ellos aglutinan tendencias políticas y además de eso es una forma de expresión política también de la población.
De manera que si los partidos políticos están muy debilitados, la democracia también se va a ver debilitada, ¿no? Eso ya lo hemos visto y lo hemos sufrido. Es decir, eso no es solamente una cuestión teórica, sino que también a partir pues, de los años 90 hasta el día de hoy se han venido debilitando continuamente y eso hay que rescatarlo de alguna otra manera, ¿no? Yo recomendaría como lectura de historia libros recientes, El hijo de la panadera, que es sobre Francisco de Miranda. Y también hay otro muy bueno que acabo de leer, Javier Reyes Mateos, que se llama Más liberal que libertador, que es también sobre Francisco de Miranda. Estos libros pues ayudan muchísimo al público para conocer el proceso de independencia, también para conocer las ideas que estaban en aquella época pues circulando por Europa y por el mundo occidental, inclusive por supuesto también por Hispanoamérica. Está también un libro de Elías Pino, La independencia a palos, creo que es del 2011, 2012, por allí. Es decir, hay muchos libros sobre la historia de Venezuela.